esta clase. Creo que es importante hablar de esto, de la experiencia que tuve en el momento del registro y las tomas que decidí tener y bueno, fue como muy rápido también. Así que bueno, comenzaré charlando sobre lo que estaba charlando del proyecto que tenemos de fotografía con luz de natural, pero en calle y con estudio. Es decir, vamos a salir con un fondo y vamos a salir con un softbox, es decir, con una caja de iluminación pequeña, obvio, no vamos a llevar una grande, por lo que queremos ser cómodos, obvio, pensando y proyectando en unos 15 días, es decir, vamos a hacer preproducción en la semana que viene, producción dependiendo de las circunstancias y condiciones que se presenten, porque como vemos, es decir, las circunstancias no son las mejores como para realizar este ejercicio de fotografía de retrato en calle, de estudio, pero eh, eh, contemos con que las cosas se mejoren y si no se mejoran, bueno, y realizaremos estos ejercicios nosotros de alguna manera un poco aislados de la gente, pero sí, y buscaremos una locación donde nos podamos encontrar. ¿Les parece? Manito arriba si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, la idea es esa, iniciar la semana que viene preproducción, es decir, charlar de la línea temática, de las herramientas, de los recursos, de cómo vamos a responder, de cuál sería la intención y cuál sería el objetivo de ese ejercicio. ¿Ok? Bueno, sin más, voy a comenzar a indicarles aquí. Estos fueron los recursos que me quedaron. Voy a sacar esta pestaña acá para que me quede más completa. Perfecto. Y bueno, comencé con la copa y a mover la copa, a mover la copa, a mover la copa, buscando que la sombra tuviera como algo de armonía, porque al principio la cogí lineal, muy rectangular, muy plana, y ya después empecé a encontrar como una diagonal, y después voy a comenzar a buscar, perdón, voy a cerrar aquí, y a verla una por una, porque creo que es mejor así. Pero entraré al mosaico nuevamente porque quiero comenzar más o menos desde aquí y que la veamos cómo me daría más acá. Exacto. Y bueno, extrañamente, esta línea que estaba aquí estaba saliendo constantemente en las fotografías y ya fue al final de las tomas que abrí la cámara fotográfica, alcé el espejo, lo tuve como en bloom, que es donde uno tiene el espejo todo arriba, y logré ver que había un pelito, perdón, de gato. Así que alcancé a soplarlo con la pera y no tuve que afectar el sensor, pero sí estuvo ahí constantemente y después de la copa, después de que definí que esa sería la posición de la copa, que esa sería la posición ya de ese elemento, comencé a involucrar ya la botella y, y la botella comencé a moverla también, a mover todo el espacio. Y aquí esto es lo que quiero que miremos, que es como la parte de composición, como la parte que inició desde la copa sola y que de hecho venía desde el juego de la copa sola entrando a este ángulo aquí para que el corte del cono me dé justo en el corte del ángulo de los dos colores, buscando ese corte, buscando ese preciso corte. Después de eso, es decir, buscando esa composición del preciso corte del cono en la sombra, acá, proyectada, ¿ok? Después de que ya encontré eso, ubiqué la botella y empecé a mover la botella, a mover el espacio para encontrar como un lenguaje más armonioso entre los dos. Es decir, ya no solo entre la botella y la copa, sino entre la botella, la proyección de la sombra de la copa, perdón,
la copa, la proyección de la sombra de la copa, la botella y la proyección de la sombra de la botella. Y entonces veía que aquí había esta diagonal, se topaba aquí con esta base de la copa y generaba este espacio vacío y este espacio acá. No me gustaba, no me agradaba, no me sentía, la separé nuevamente, la empecé a alejar, la giré la botella, la volví a mover, movía, giraba otra vez la botella, la ubicaba, la giré de al revés para encontrar otra forma. La verdad no me convenció, la ubiqué de otra manera, tampoco me convenció. Eh, Comencé a regresarla como a la posición que tenía y como que aquí me comenzó como a agradar ya y comencé a sentir que en este espacio de la copa y la botella, aquí se generaba un espacio interesante de líneas como una L y esta dirección generaba casi la misma dirección de la proyección de la copa, de la sombra de la copa. Y por ahí comencé a sentir que me empecé a dar resultado, que en ese espacio podía ubicar otro elemento. Y ese elemento que ubiqué fueron dos ositos de esos de gomita que había comprado y me quedaron muy justos, muy propicios para el momento, para la escena, ¿no? O sea, para el espacio, es decir, para ese preciso espacio encajado. Y ahí ya comencé como a sentir parte de la composición, es decir, ya aquí ya sentía algo, pero hasta mientras no sentía nada y como se dieron cuenta, movía, desplazaba para atrás, para adelante, que sí, que no, y que uno, que lo otro. Y bueno, ya vemos que aquí ya empecé a involucrar otro elemento y ya con ese involucrar ya ese elemento aquí en este espacio vacío generaba ya otra composición y ya me decidí a ubicar otro elemento. Vamos a ver que lo que ubiqué fueron esas bolitas de, de, de sabor dulce y lastimosamente aquí no se ve tan definido como yo lo veía en tiempo real, porque la vibración que tenía este azul con el naranja y la sombra oscura tan dura era impresionante. Era como si estuviera arriba por sobresaliente de la superficie. Era muy extraño, o sea, vibraba demasiado los colores. Y lo dejé así aleatorio, no le quise dejar forma dentro de las pepitas no quise ubicar ninguna forma ni nada, simplemente dejarlo así. Y ya simplemente ya comencé como a regarle a la copa, creo que le involucré un elemento más que fue ya las, las bolitas de dulce también dentro de la copa, ahí. Y comencé a mover dentro de la copa las bolitas y ya sería como eso, ese sería como algo muy básico que quise hacer rápido, rápido, muy rápido, porque todo se estaba pasando muy rápido y quise hacerlo muy rápido y ya dejar ahí ese elemento. Empecé simplemente a ajustar ya como las sombras más duras. Ubiqué, perdón, aquí me regreso, ubiqué aquí dos papelitos en la botella para que sea guía y me llevé la botella para llenarle de agua. Y cuando le llené de agua, extrañamente, pues al involucrar el agua, perdón, eso, aquí está. Aquí está sin agua y cuando le puse el agua y quité los papelitos donde tenía mis guías, es decir, yo sabía que tenía que volver ahí mismo la botella para no perder la composición. El, la cámara estaba con trípode, es decir, no había problema de que yo me vaya y me desplace con la botella, pero ya cuando regresé y le involucré el agua, la sombra se volvió muy dura y la verdad quise como recuperar eso y ya no lo pude, así que me quedé con esta de acá que me gustó, pero es decir, con esta sin las... Es que estos reflejos fueron como más agradables, más suaves, más sutiles y genera como más degradé. Y en el otro ya se generó muy, 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 muy dura esa sombra y quedó muy tensa. Ya la verdad no generó como el impacto que yo quería al involucrarle el agua.
Hice unos acercamientos, ya los reflejos, ya cuando terminé como de involucrar esos elementos, ya los separé, los quité totalmente de las posiciones, levanté la botella y comencé a mover la botella para encontrar ese reflejo y comenzar a jugar ya con otros recortes para ver si después más adelante podía hacer algo más así, como más detalle, un plano detalle muy pequeño, muy corto y que pueda yo jugar con esto. Y me gustó, la verdad, esto me empezó a gustar un poco más que el primer ejercicio porque me acerqué un poco más a donde yo quería llegar, que era la parte atractiva, la que me sedujo, la que les comentaba, la vibración de las bolitas sobre ese material, ese color de ese material, ese naranja y ese azul vibraban bastante y las sombras negras eran bastante fuertes y la verdad me gustaba muchísimo y creería yo que serían estas las que comenzaría como a trabajarlas un poco más y a buscar como algo interesante en el lenguaje de estas fotografías con estos reflejos y estos elementos que involucré, que a ratos parecen hasta recortes esos ositos. Después hice unas tomas solas de las bolitas para quedarme después con esta composición y qué sé yo, hacer puede ser texturas, fondos, es decir, esto me puede servir para muchas cosas después en fotografía, para involucrar con otros elementos. Quise como involucrar aquí otros elementos, estaba jugando, buscando, de pronto con la sombra proyectada, la quité la copa y la puse en otro lado a ver si llegaba y se proyectaba como el cono, y el cono me generaba como el lenguaje de la copa, pero simplemente en sombra, y fue como un poco más difícil esa parte, y creería yo que este fue como lo más próximo que pudo hacer a lo que se me vino a la cabeza, que era que se vea la proyección de la copa y que quede la botella, pero veo que no fue tan asertiva. Esta fue como un poco más interesante, que ya vi que aquí tenía como este corte y este quiebre que genera bastante dinamismo a la sombra que viene muy plana, muy rígida, y ahí la corta y cambia de ángulo. Me gustó, la quité y me quedé, de hecho, con esa sombra como una composición así, simplemente así, y comenzarla a visualizar en escala de grises, en mi mente comenzarla a visualizar en escala de grises, a ver qué se puede hacer de fotografía abstracta con estas formas, proyecciones, líneas y formas y texturas y sombras proyectadas. Me empecé a jugar ya con las bolitas, a moverlas, como a ver si se generaba otra forma. Pero lo aleatorio siempre es complicado. Puse la gomita y la rellené de bolitas y la verdad no fue asertiva. Tampoco no es que me haya gustado. Con esta fue que la última que ya me despedí y creo que sí, eso fue la última. Entonces, ya de aquí vemos que de esto se trata la composición. La composición no hay una norma, no hay una regla, no hay una forma establecida de cómo tú debes de componer, pero sí te debes de guiar por algo, por una primera parte y después de esa primera parte comenzar a mover y a desplazar las cosas para ver cómo quedan, quitar, poner, desplazar, mover, girar, poner otra vez, dejar espacios, quitarlos, involucrarlos, no involucrarlos. Todo eso es parte de la composición. Y miren que este es un ejercicio totalmente básico. Esto no tiene una base, un soporte tan peso como el que vimos en los referentes. Pero sí es un ejercicio que se aproxima ya a esa intención y que me genera a mí la experiencia de esto que estoy hablando, de sentir de cómo componer, de cómo se debe sentir el componer. Y creo que eso es importante. Empezar a sentir cómo se debe componer es eso, empezar a poner, quitar, mover, y esto parece hasta un stop motion, ¿es cierto? Que se mueven, se desplazan, y así es la composición, como un stop motion, tal cual. Se mueven, se quitan, se ponen, se giran, se van, se vienen. Y eso es lo interesante de esto de la fotografía. Aquí miren estos movimientos muy sutiles de los ositos ahí. ¿Por qué? Porque miraba que ahí estaban un poco arrimados hacia la copa. Y acercaba y yo lo miraba, decía, aquí está muy grande el espacio y acá más corto.
Esas cositas las empecé a ajustar un poquito y ahí quedó. Eso, a eso me refiero que es la composición, esos pequeños detalles. Y yo me quedaría ya, de hecho no con esta, sino con la que tiene los reflejos, porque esta es la que tiene el agua. Yo me quedaría es con esta de aquí y le haría un acercamiento y ya le haría el recorte, empezaría a limpiar fondos, empezaría limpiando, 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 primero limpiando, quisiera mejor limpiar primero y después de limpiar ya me gustaría como a dejarla ya como el acabado que quisiera, que me gustaría es primero resaltar algo así como los naranjas que están muy pálidos, es decir, está bien un color pastel, pero en este caso este pastel no está tan intencionado, me gustaría más bien que tuviera bastante contraste con este café. No quise involucrar líquido acá, quise involucrar esta parte de las pepitas y jugar con ese lenguaje que no es el líquido, sino que te estás tomando un dulce, te vas a empalagar y bueno, pude haber llenado de agua, pude haber lleno de otro líquido y hubiera hecho una composición como muy básica del líquido, pero creería yo que cuando ya no es un líquido y es una copa y ya no es un líquido, genera ya una tensión del lenguaje. De hecho, si hubiera tenido y si hubiera encontrado el elemento que quería, que era el algodón de azúcar color azul, hubiera sido muy interesante generar como una especie de nubes y empezar de hecho a colgar unas nubes de algodón con hilos y que generen sombras proyectadas y que queden encima de la copa y que dentro de la copa quede con algodón de azúcar. Esto ya me queda a mí como idea para generar la fotografía que acabo de decir, para generar ese imaginario, ¿ok? Me iría a revelar y en revelar vamos a ver ya nuevamente qué movería acá o qué ajustaría de esta fotografía en revelar. Yo creería que lo primero que ajustaría serían los básicos, ¿verdad? Básicos, vamos a abrir básicos. Aquí están básicos. Voy a plegar todos los demás porque quiero que solo nos concentremos en básicos y después volvamos nuevamente a desplegar una por una. Y me voy a quedar así en ese acercamiento porque creo que este detalle es el que más me atrae. Este encuadre, de hecho, este pedacito es el pedazo clave que me voy a guiar. Voy a comenzar a mover lo que había dicho, sombras, un poco para aclarar todo el escenario, no solo las sombras, sino toda la escena. Y después las sombras las puedo acentuar un poco con los negros, ¿ok? Sí, que no me preocupo porque las sombras se pierdan al subir sombras, sino más bien por resaltar un poco sin exposición. Los contrastes en este caso sí lo voy a subir, porque tal vez sí me contraste un poco lo que es color, sombra y brillos, que no están tan intensos. Y de hecho puedo darle un poquito de exposición. Voy muy bien por esta parte, creo que he visto que me interesa, hay algo interesante. Creo que claridad también podría darle, vamos a ver. Miren cómo con claridad se acentúa mucho los negros y queda ya demasiado pesada. No quiero que quede tan pesada, simplemente algo insinuado el peso. Ya después, si ya quiero resaltar un poco más y emparejar esta sombra acá, ya lo haría en Photoshop, que puedo manipular un poco más las manchas, emparejar un poco más la textura porque veo que no es tan pareja, veo que hay unas partes más oscuras, unas más claras, entonces todo eso lo emparejaría yo en Photoshop. Pero en general me quedaría como con esa parte de aquí, que es como la que más me interesa, la de la sombra, perdón, la de la sombra, aquí, esta parte de aquí, un poco menos. Por ahí es, ajá, perfecto, por ahí es. Me quedaría como con esta parte, de hecho le dejaría un poco más de cielo, pero que este no está tan parejo a la hora de hacer, alejarme, no me aleja tan parejo. Voy a entrar ya a recorte directamente, para no estar en esto de alejar y acercar, sino directamente a recortar. Y al recortar voy a recortar lo que quiero ajustar. ¿Verdad? Diagonal con la tecla Shift, quiero conservar la proporción
del canon del formato fotográfico. En este caso ese rectángulo. Y aquí ya lo volvería a ver aquí en la composición con la tecla O. Presionando la tecla O cambio la retícula de composición. En este caso que tengo esta retícula que es el espiral Fibonacci, para cambiar la posición de donde llega el punto de la espiral, presionando la tecla Shift y sin dejar de presionar la tecla Shift, presionamos la tecla O y la posición de la espiral cambia. Así que bueno, vemos que ahí lo tengo en ese punto y se podría decir que tendría como esa composición, o podríamos tener también división de tercios. Puedo cerrarla un poco más. Puedo ajustarla de hecho bien al borde, la copa, y girarla un poquito más para que quede un poco más como vertical la copa. La quiero vertical la copa y porque no la siento como muy vertical. Sé que se está yendo un poco de la sombra. Acá se está perdiendo un poco de la sombra. Ahí la recuperé. Veo que por ahí genera algo de interesante. La veo interesante por ahí. Sí, este pedazo de acá quedó así abierto. En las segundas partes, en la segunda sesión, realizaré el estiramiento de esta parte, como lo hice en la clase pasada, pero que no quedó grabada y que de hecho lo voy a hacer en las otras fotografías también, como lo había hecho, pero que no quedó grabado. No sé por qué, pero solo quedó grabada la primera parte. Y la idea es también saber cómo estirar esta parte naranja que quedó aquí recortado sin pegar un parche, sino simplemente estirarlo. Creería que lo dejaría ahí y lo exportaría. Yo sé que aquí lo puede manipular los colores también. Algunos, voy a cerrar aquí los básicos y despliego la pestaña de HSL. Y al desplegar ellas me muestran estos tonos rojo, naranja, amarillo, verde, agua marina, azul, púrpura y magenta. Estos los puedo manipular, es decir, que si manipulo la luminancia del naranja, lo más seguro es que se mueva el naranja. Pero vemos que dentro del naranja también está el café, es decir, estamos casi que en el fondo, casi que es monocromático. El café no se distingue mucho del naranja. Si muevo el naranja, se mueve también el café. Vamos a ver qué se mueve con el rojo. También está un poco las gamas ahí del rojo, bajándole un poco la intensidad, la luminancia al rojo. Creo que rescate un poco más de vida en esos colores, más peso porque están muy pálidos. Mírenlo, ahí estaba así, estaban muy pálidos, creo que son como muy apastelados, es decir, tienen mucho gris. Y al dejarle sin luminancia, pues creo que se vuelven un poco más pesados. Sé que las sombras se vuelven también más pesadas y sé que el azul también se volvió un poco más pesado, así que veré si al aumentar luminancia, ahí miren está el azul. Okay. No lo tocaré mucho porque veo que lo quemo, lo sobreexpongo demasiado, así que seré demasiado discreto aquí. Pero sí le cambiaría un poco el tono al azul, lo volvería más verde, para que tenga un contraste más interesante, que no me quede así tan azul como me vino, sino un toquecito más verde. La luminancia tal vez un poco menos, pero al básicos le quitaré altas luces para que me amortigüe todo ese blanco en las pepas y que no se queme. Listo, regreso aquí otra vez. Moveré amarillos, ahora sí, luminancia de amarillos. Simplemente está en el borde de la botella, en ese dorado, así que lo dejaré ahí nada más, como estaba casi. Ahora sí regresaré al tono, el tono del naranja. Voy a ver que cambia en el tono cuando lo muevo. Claro, cambia el tono y se vuelve más como rosado y queda muy surrealista, ¿no? Como muy... Pero es decir, es interesante como fotografía pop. Funciona muy bien, ese color así totalmente cortado y salta bastante. Pero creería yo que más bien lo empezaría a buscar por acá y nada más, no me saturaría. El amarillo voy a ver que le muevo. Recuerdo que el amarillo fue simplemente los bordes de este dorado. El rojo, si lo muevo, algunas partecitas se vuelven más rojas, más intensas, así que lo dejaré ahí. El agua marina, voy a ver qué hay dentro del agua marina. Y sí, el agua marina está una parte de la botella también, miren. La puedo volver más verde o más azul.
creería yo que el verde me gusta un poco más porque es más antagonista del naranja. Estoy jugando ahí con opuestos y funciona muy bien. Púrpura, no hay púrpura aquí, no hay nada de púrpura. Ah, sí, una gotita ahí en la botella, miren, se mueve el tono de púrpura. Es decir, que si tengo aquí luminancia, le puedo dar más luminancia o quitar la luminancia. La voy a quitar, de hecho, para que quede un poco más, no tan pesada la copa, porque veo que en la copa también está este golpe de luminancia. Y la saturación, a ver, voy a ver si se ve más saturado. Me estoy quedando sin tiempo. Recuerden que si se termina, regresamos a la misma sesión para simplemente estirar esta parte de aquí y hacer algunos ajustes de manchas acá, por aquí. Analizar de pronto hasta el material, porque veo que el material, el foamy es bueno, es interesante, tiene colores muy interesantes, pero si tú le pasas el dedo hacia un lado y hacia el otro, es como un terciopelo. Es una textura de bastante complejidad cuando ya empieza a cambiar su posición de textura de esas tonalidades. La dejaría ahí, voy a básicos otra vez y le aumentaré un poco de exposición, quitaré altas luces otra vez, quitaré blancos para que no se comience a quemar, subiré un poco más la exposición, una gota nada más. Voy a ver si le pongo más cálidos que pasa y voy a ver si le pongo más fríos que pasa. Simplemente para tomar decisiones, nada más. Empiezo a regresarlo a donde estaba, que me parece que está una buena decisión de color por ahí. Y este básico lo cierro el HCl y voy a división de tonos. Me gusta mucho esta parte de división de tonos porque aquí puedo ajustar bastante como el filtro que yo quiero darle a esta fotografía y a las fotografías en general. Voy a saturarlo bastante para ver qué cambios me genera. Así que voy a hacerlo bastante saturado para ver cuáles serían los cambios. Y veo que ahí se vuelve muy verdosa, muy pálida, cambia totalmente el gesto, la botella cambia totalmente, no me gusta, no me agrada, eso es porque lo tengo saturado, porque esto es simplemente unas pequeñas aplicaciones ahí muy básicas. Yo de hecho lo hago, a la saturación la dejo ahí en 7, y en 7 simplemente muevo unas gotitas para ver si se puede generar hacia un tono, virarlo un poquito más. Y así mismo las sombras, porque en este caso estoy haciéndolo en altas luces. Y en las sombras también me gusta generarlo un peso hacia un lado, hacia el otro. En este caso veo que no me agrada mucho como el resultado que da, porque le quita mucha contraste de color a la hora de aplicarle este. Por ejemplo, le aplico aquí y el color se comienza a perder. Tendría que ir a básicos y aumentar intensidad en color para no perderlo. Y regresaría ahí como en la intensidad de color que estaba, porque la estaba perdiendo. Se estaba volviendo muy pálida. La dejaría ahí, la sacaré de acá y la llevaré a Photoshop. Entonces, en la segunda sesión voy a ir a Photoshop. Continuamos allá. Voy a bajarle un poco aquí la exposición porque veo que se alcanza a quemar un poco. Sí, está bien. Sí, me gusta. Perfecto. Voy a dejar de compartir acá. Ok. Vamos muy bien. ¿Me escuchan bien allá? Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Hay momentos que me sale un letrero acá que dice que estaba como intermitente la señal. Pero quiero saber si me continuaron el audio porque pues esta clase queda grabada y en algún momento uno quiere regresar el paso a paso o ver alguna partecita de estas herramientas que de pronto queramos observarlas. Así que nada, se va a cortar esta sesión. Recuerden, regresamos a esta parte porque nos vamos ya a Photoshop, que es donde vamos a quitar manchas, a estirar la parte que quedó blanca del fondo, estirar las partes azules de las otras fotos también que habíamos revelado de los alimentos de las otras clases y que no había quedado grabada en la segunda sesión. Así que en la segunda parte regresaremos. Y bueno, ya charlaríamos cómo iniciaríamos como en la preproducción, de qué charlaríamos la semana que viene, lo que es fotografía de retrato de estudio en calle. Que, como le charlaba, es salir con un fondo de estudio, salir con un softbox y
tomar la fuente de luz como como primera luz general, y después ya de pronto con el softbox o con el flash de mano generar recortes y con el fondo que saquemos de tela, pues generar unos muy buenos e interesantes retratos en calle. Así que nos vemos en la segunda parte. Nos vemos ahorita. Adiós.